buen día, ¿cómo están? Bien. Ok, pues saluda al que está a tu lado, solamente de lejos, ¿verdad? Dale un saludo. Dile qué bueno que estás aquí. Y bueno, esta es nuestra segunda semana que estamos teniendo el servicio presencial. Algo que les vamos a pedir es que le anuncien aunque se dio el comunicado en el grupo de WhatsApp, pero algunos yo creo que ya está silenciado ya. Entonces, bueno, cada vez que encuentren a alguien, pues díganle que ya estamos presentes, que ya se está haciendo pues el servicio presencial, pero también se sigue el servicio que se da a través de la plataforma de YouTube, pues sigue vigente, ¿no? Y bueno, continuamos con este estudio de la palabra. Hoy quiero hablarte una porción de la escritura, pero quiero hablarte acerca de la riqueza de su gracia. Nosotros como hijos de Dios en Cristo se nos ha dado una riqueza de tamaños que nosotros no podemos realmente contabilizarla. No hay manera en la que nosotros podamos llevar la contabilidad de todo aquello que se nos ha dado. Pero quiero hablar acerca de 4 tipos de riqueza que nos fue dado. La gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Realmente todo es la gracia de Dios, pero bueno, por motivos de estudio la podemos catalogar de alguna manera. Y quiero que me acompañes a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, por favor. Y la escritura dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice la escritura que a cada uno de nosotros, según el don que nosotros hayamos recibido de parte de Dios, dice que lo ministremos, que sirvamos a los demás. Pero también dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros fuimos llamados o fuimos traídos a esta tierra para ser administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros debemos de administrarla. Nosotros estamos al servicio de Dios, estamos al servicio del reino de los cielos. Y bueno, en todo esto, la primera riqueza que nosotros recibimos es la riqueza espiritual. Algo que tenemos que entender es que la riqueza espiritual es nuestro fundamento. La riqueza espiritual es nuestro cimiento. La riqueza espiritual es la plataforma que Dios nos ha dado para que nosotros podamos cumplir el propósito eterno que le pertenece a Él. Entonces, es importante que entendamos, la riqueza espiritual es la base de la nueva vida de los hijos de Dios. Recordemos que nosotros se nos dio vida nueva. Nosotros participamos ahora de lo divino gracias a Jesucristo. Y la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 4, cita de la siguiente manera: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos cuando Cristo llegó a nuestra vida. Entonces esa es la riqueza que nosotros hemos recibido. Pero la primera riqueza, como la estamos catalogando, es la riqueza espiritual. Todo aquello que recibimos cuando Cristo llegó a nuestra vida. Pero ¿qué es todo aquello que recibimos? Salvación. La salvación llegó a nuestra vida por creer en Jesús. Pero la pregunta aquí es, ¿tú sabes de qué fuiste salvo?
¿O a qué se refiere la salvación? Porque la salvación tradicionalmente se mostró como que eres salvo y te vas a ir al cielo, pero realmente la salvación no es eso. Dios te salvó de la naturaleza adámica, Dios te quitó esa naturaleza y te dio una naturaleza nueva, una naturaleza divina, una naturaleza espiritual. Entonces, salvación no es que te vas a ir al cielo, nada más. Está incluido, pero eso no es salvación. Perdón, el perdón vino a nosotros por su gracia, pero la Escritura es clara cuando dice que el perdón fue dado a nosotros por su sangre que fue derramada. Justificación. La justificación nos permite tener comunión con nuestro Padre Celestial. La Escritura dice que fuimos justificados, o que la justicia fue impartida de Dios hacia nosotros, o de Jesucristo hacia nosotros. La Escritura dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Y podemos ver que nosotros fuimos justificados. Nosotros no medíamos el estándar para tener comunión con nuestro Creador. Pero gracias a su obra de salvación, Jesucristo nos permite tener esa comunión con nuestro Creador, porque fuimos justificados gracias a su sacrificio. Y bueno, comunión con Dios. La comunión que nosotros tenemos con Dios es un lazo inseparable por medio del Espíritu de Dios y el Espíritu recreado del hombre. El hombre tiene comunión con Dios a través del Espíritu de Dios y el Espíritu recreado del hombre. Entonces todo esto es la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Y también dice la Escritura que nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? El Espíritu recreado del hombre unido al Espíritu de Dios experimentan la eternidad desde el momento que Cristo vino a nuestra vida. Nosotros estamos experimentando la eternidad desde ya. No necesitamos morirnos para experimentar lo eterno, sino que desde este momento Dios nos diseñó para que desde este momento, o desde el momento que tú recibiste a Cristo, tú puedas experimentar la eternidad, tú puedas experimentar lo eterno, tú puedas experimentar lo divino. Y eso tiene que ver con la riqueza espiritual. Esa riqueza espiritual te introduce al ámbito de lo divino, y tú puedes caminar, y tú puedes vivir, y tú puedes proyectar esa naturaleza que se te ha compartido a ti. Para quien entiende su realidad en Cristo, este conocimiento le permite llevar una vida de acuerdo al diseño divino, o como dice la Escritura, tener una vida de rectitud. Cada hijo de Dios fue diseñado para poder llevar una vida de rectitud. ¿Qué es la vida de rectitud? Pues es caminar de acuerdo a la voluntad, caminar de acuerdo al diseño de Dios. Tenemos esa capacidad por la vida espiritual que Dios nos ha dado. Nuestra participación con lo divino es para tener una expresión celestial aquí en la tierra. Dios nos permite esa riqueza espiritual para que tú puedas participar de lo divino y puedas ser una expresión de lo divino aquí en esta tierra. Es por ello que cada hijo de Dios necesita conocer cuál es su realidad espiritual. Cada vez de que nos reunimos, cada vez de que estamos expuestos a la palabra, lo que la Escritura hace es llevarnos, ubicarnos en cuál es nuestra realidad espiritual. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Eso tiene que ver con nuestra identidad. Y bueno, entendiendo cuál es la riqueza espiritual que nosotros tenemos en Cristo, esto nos coloca en la siguiente riqueza, que es la riqueza de la Escritura. Dios nos ha dado una riqueza en la Escritura. De hecho, la Escritura es la fuente que nos imparte la sabiduría de Dios.
Dios, a través de la palabra, a través de la Biblia, nos ha dejado esa fuente de sabiduría para que nosotros podamos conducirnos de acuerdo a su voluntad. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, cita de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, dice aquí la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Cada porción de la escritura contiene los códigos del reino de los cielos que nos alinea a nuestra realidad en Cristo. Cada vez de que tú estás expuesto a la escritura, estás siendo alineado en cuál es tu realidad, estás siendo posicionado en lo que es tu realidad, te está llevando y te está ubicando en el diseño divino para tu vida. Entonces es importante que nosotros abracemos esta riqueza que Dios nos ha dado. También la escritura contiene una utilidad para nosotros. La Biblia no es solo un libro antiguo o de historia, sino que la Biblia tiene una utilidad para nuestra vida. Dice que nos enseña lo que es verdad. Y recuerda las palabras de Jesucristo, dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En una ocasión Jesucristo les dijo: ustedes son esclavos. Y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, le contestaba: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, pero en algún momento nosotros hemos sido esclavos del pecado, nosotros hemos sido esclavos de todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Cuando la verdad viene a tu vida, tú eres libre, tú encuentras libertad por el entendimiento, por el conocimiento y por la práctica de aquella verdad que tú estás conociendo. También nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la escritura tiene la capacidad de poner en descubierto el error en la vida de las personas. Entonces la escritura también te muestra aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios o que no van de acuerdo al diseño divino para tu vida. También lo que hace la escritura es nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados. Cuando hay equivocación en nuestra vida, la escritura nos da dirección, nos direcciona y nos encamina por el camino que es correcto y nos enseña a hacer lo correcto. La escritura es como un ayo, es como un maestro que nos guía y nos encamina para que nosotros vivamos y hagamos las cosas de la manera correcta, como hijos entendidos de Dios. ¿Te das cuenta cómo lo primero que Dios hace es que nos da una riqueza espiritual para que nosotros, participando de lo divino, tengamos la capacidad de, cuando estamos a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, la podamos entender y por lo tanto podamos recibir la tercera riqueza, que es la riqueza de su gracia que ha sido derramada sobre nosotros. La carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 27, cita de la siguiente manera: Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Cada hijo de Dios debe ser consciente de que Cristo está en nosotros. Esto es, nosotros tenemos comunión con Dios. Y nuestra comunión con Dios no es una comunión que se pierda. Nuestra comunión con Dios es todo el tiempo. No importa la situación, no importa lo que esté pasando, incluso no importa si estemos en una condición de errando al blanco o de pecado. Dice que nosotros continuamos teniendo una comunión con Él, que Dios está en nosotros. Y por lo tanto, eso, el tener la conciencia de que Él está en nosotros, debería de ubicarnos para que nosotros caminamos de acuerdo a su voluntad.
todo lo que hacemos, lo hacemos en el poder de Él. Cuando nosotros como hijos de Dios seamos entendidos de que Él nos da el poder, Él nos da la capacidad, de hecho, nosotros le permitimos a Él que Él actúe en nosotros, Él tiene una expresión grandiosa en cada uno de nosotros como sus hijos. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 5, cita de la siguiente manera: pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. De ahí cuando mucha gente se asombra de la capacidad que has tenido de perdonar. Mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que tú has perdonado a esta persona si te ha hecho lo que te ha hecho? No somos nosotros quien lo ha hecho, sino que es Dios que nos ha dado esa capacidad en el hombre interior de que nosotros podamos hacer esas cosas, o de que nosotros podamos vivir de una manera correcta a los ojos de Dios. Si tú o usted ha conocido a Cristo, usted está separado y santificado por Él. Eso es una realidad que nosotros tenemos. Nosotros estamos separados y santificados por Él. También debemos estar seguros de nuestra salvación, porque en el asunto de salvación nosotros no tuvimos nada que ver, sino que fue la obra de Él que nos salvó a nosotros. Por eso la salvación es un regalo, por eso la salvación es un don de Dios. Y la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y también la Escritura dice que nadie nos arrebatará de su mano, nadie nos puede arrancar de su mano, pues nosotros tenemos comunión con Él, y nuestra comunión no depende de lo que usted haga, sino de lo que Él hizo. Y eso es algo tremendo, eso es algo que nosotros tenemos que entender. A veces nosotros juzgamos a las personas por lo que hacen y dudamos de su vida, dudamos del sentido de su vida espiritual, pero realmente la salvación de una persona depende de lo que Jesucristo hizo. Y qué bueno que dependa de eso, porque mientras nosotros no seamos entendidos, es muy bueno que la salvación de cada uno de nosotros dependa de lo que Él hizo. Pero la Escritura a lo que nos lleva es que nosotros entendamos lo que Él hizo, para que, sí es cierto, la salvación va a seguir dependiendo de lo que Él hizo, pero que nosotros hagamos lo que nos corresponde como hijos entendidos de Dios. Él fue capaz de amarnos cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando nosotros comprendemos esto desde lo profundo de nuestro corazón, lo último que cada hijo de Dios debería querer hacer es pecar. Cuando alguien entiende todo lo que Él hizo, lo último que un hijo de Dios debería de pensar o debería de querer hacer es pecar, porque ha entendido que esta salvación es tan grande y todo proviene de nuestro Dios. Aquel que no ha entendido esto, en verdad, nunca ha recibido a Cristo. Nunca ha entendido el regalo tan grande que ha recibido de parte de Cristo. Y la otra riqueza que Dios nos ha dado es la riqueza de pertenecer al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador se integran al cuerpo de Cristo, pasan a ser parte del cuerpo de Cristo, pasan a ser parte de la expresión de Cristo aquí en la tierra. Y es por eso que cada uno de nosotros necesitamos entender estas riquezas, porque al ser parte de Cristo, del cuerpo de Cristo, la Escritura dice que tenemos todos una función como parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede estar dentro del cuerpo de Cristo sin hacer nada.
Nadie puede estar dentro del cuerpo de Cristo sin hacer nada. Como cuerpo, nosotros nos fortalecemos y nos animamos unos a otros. La Escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo del 4 al 8, cita de la siguiente manera: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone al servicio de otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarnos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Comprender que fui diseñado para formar el cuerpo de Cristo me permite descubrir y cumplir con mi asignación y con el propósito eterno. Esa es una riqueza que nosotros tenemos, de poder compartir como cuerpo de Cristo, de saber que hay alguien que está a mi lado cuando estoy pasando por momentos difíciles, pero también de saber que hay alguien que está a mi lado cuando estoy pasando momentos de alegría. Como la Escritura cita: gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Como cuerpo, nosotros nos necesitamos y Dios nos ha colocado unos a otros para que podamos animarnos, pero también para que podamos ser una extensión de su reino, para que su reino sea entendido, para que su reino sea conocido, para que más gente pueda conocer la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque también lo puede hacer en la vida de cada uno de ellos. Conocer, entender y vivir la riqueza de su gracia es la clave para vivir dentro del diseño divino. Lo vuelvo a repetir: conocer, entender y vivir la riqueza de su gracia es la clave para vivir dentro del diseño divino, que fue trazado por el Padre Eterno para alabanza de su gloria. Nosotros necesitamos conocer, nosotros tenemos que experimentar toda esa riqueza de su gracia, porque tal vez hemos escuchado de ella, tal vez tenemos noción de lo que es, pero necesitamos experimentarlo. Necesitamos ser entendidos de la plataforma que tenemos con esa riqueza espiritual. Necesitamos conocer la riqueza escritural, toda la riqueza que Dios ha dejado para que nosotros podamos adquirir sabiduría, entendimiento, conocimiento. Todo lo que la Escritura nos ha revelado, todo aquello lo debemos de tomar, lo debemos de abrazar. Pero como cuerpo debemos de aprender a disfrutarnos unos a otros y caminar en esa comunión. La Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo del 3 al 4, cita de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y vemos en qué consiste la vida eterna. Dice: en conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna, que se pueda conocer a Dios, que se pueda conocer su propósito, que se pueda conocer la asignación, para que nosotros estamos aquí en esta tierra, y que nosotros, al igual que Jesucristo, podamos acabar la obra que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y la pregunta aquí es: ¿tú conoces cuál es la obra que Dios te ha dado para esta tierra?
Acuérdate que todo está centrado dentro del propósito eterno, que es darlo a conocer a Él. A través de aquello que tú has sido asignado, tu labor es darlo a conocer a Él, que Él sea conocido a través de todo lo que tú haces, que tú puedas ser conocido como un hijo de Dios, pero que Dios pueda ser exaltado por lo que tú estás haciendo, porque lo estás haciendo con excelencia, porque lo estás haciendo como un hijo entendido de Dios. La vida eterna, y lo vuelvo a repetir, la vida eterna no inicia cuando tú mueres. La vida eterna inició cuando Cristo vino a tu vida. Por eso dice que Él nos hizo participantes de la naturaleza divina, participantes de la eternidad. Cuando Dios gobierna tu vida, tú eres participante de lo eterno. Y podemos preguntarnos aquí, entonces, la riqueza material, cuando tú eres entendido en la riqueza espiritual, cuando tú eres entendido en la riqueza escritural, cuando tú eres entendido en la riqueza de su gracia, cuando tú eres entendido en la riqueza del cuerpo, la riqueza material entra dentro de un orden. ¿Qué quiere decir esto? Que la riqueza material empieza a ser canalizada para hacer lo correcto, empieza a ser usada con sabiduría, con entendimiento, y no empieza a ser malgastada y no empieza a generar problemas en la gente. Mucha gente toma una porción de la Escritura que dice: Señor, no me des mucho porque me pierdo. Cuando tú eres entendido en la Escritura, cuando tú eres entendido del propósito eterno, cuando tú eres entendido en lo que Dios ha hecho y a lo que Dios te ha llamado, tú no tienes por qué perderte. De hecho, esa porción de la Escritura no es una porción, es una porción que está sacada de contexto. Realmente, ¿quién lo dijo? O sea, ¿cómo es posible que alguien le pueda decir a Dios: no me des mucho porque me pierdo? Una persona entendida, una persona que tiene conocimiento, no tiene por qué perderse. Una persona que está ubicada en su realidad espiritual, una persona que está ubicada en la Escritura, una persona que abraza esa gracia, que entiende la gracia, una persona que sabe que es parte del cuerpo de Cristo, jamás se va a perder. Pero por eso es importante, la riqueza material debe de entrar dentro de un orden, porque es muy común que hay gente que adquiere riqueza material y sale o tiene un desorden en su vida. ¿Por qué? Porque la riqueza lo único que está haciendo en la vida de esta persona es sacar a relucir lo que realmente hay dentro de esta persona. Pero cuando nosotros somos entendidos en la palabra, no hay por qué desubicarnos y no hay por qué decirle a Dios: no me des más porque me pierdo. Cuando la riqueza espiritual, la riqueza de la Escritura, la riqueza de la gracia y la riqueza de su cuerpo son conocidas, entendidas y vividas, se tiene una expresión gloriosa y todo entra en un orden. A eso nos ha llamado la Escritura, a que todo en nosotros entre en un orden. Toda nuestra vida entra en un orden cuando nosotros somos entendidos. La riqueza material es proyectada en su máxima expresión por aquellos que entran en ese orden. Si Dios ha puesto riqueza en tu vida, si Dios ha puesto economía en tu vida, todo tiene un propósito. La extensión del reino. Claro que en ese proceso en el cual tú eres administrador, ¿quién lo disfruta? ¿Quién lo administra? ¿Sí? Pero todo tiene un propósito, y si todo esto se sale del propósito, porque recordemos que en el propósito todo está presupuestado, pero si algo se sale del propósito, ¿qué es lo que puede pasar por lógica? Se recorta el presupuesto. Así es que a veces no sé ¿por qué pasa esto? Bueno, tal vez está habiendo un desvío de recursos. Y yo no te estoy diciendo que todo el recurso lo vas a dar a la iglesia, no estoy diciendo eso. Yo quiero que tú estés entendido.
tu administración, tu vida, cómo administras tu familia, cómo administras tu matrimonio, cómo administras con tus hijos, cómo administras todo lo que la economía, la riqueza que te ha generado, ¿para qué lo usas? Si está siendo de edificación para tu vida, para tu esposa, para tus hijos, está haciendo correctamente. Jamás estoy diciendo que traigas todo acá, no, de ninguna manera, sino que tú seas entendido y lo uses para la extensión del reino de los cielos, que proyectes a Dios, que proyectes la grandeza de Dios aquí en la tierra. Y fíjate lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 10. Cita de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Toda la gracia, la multiforme gracia de Dios que hemos recibido, nosotros debemos de ser correctos administradores. Estamos en esta tierra para administrar la gracia de Dios que nosotros hemos recibido. Llámese lo que sea, como tú quieras ponerle nombre, todo lo que es gracia, todo lo que hemos recibido, todo lo que somos, todo lo que tenemos, intelecto, todo lo que tú quieras, es parte de la gracia de Dios que ha sido derramada en ti. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? A ser correctos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial, todo eso tenemos que ser administradores, correctos administradores de la multiforme gracia de nuestro Padre Celestial. Toda esa riqueza nos pertenece a nosotros como hijos, pero necesitamos ser entendidos. Necesitamos aprender a administrar nuestra vida espiritual. A veces administramos nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo ejercitamos y no está mal, debemos de hacerlo. También administramos nuestra mente, nuestros pensamientos, qué es aquello que nosotros estamos viendo, qué es aquello que nosotros estamos leyendo, qué es aquello con lo que nosotros llenamos nuestra mente. Pero a veces descuidamos la parte espiritual. ¿Cómo está nuestra administración espiritual? ¿Cómo está la parte del espíritu? Porque recuerda que nosotros somos espíritus que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Nuestra esencia en Cristo es espiritual y lo espiritual siempre es primero. Iglesia, yo te invito a que reflexiones en esta escritura. Yo te pido que reflexiones en lo que has escuchado hoy y que comiences a administrar de la manera correcta tu vida. Hacemos una oración. Padre eterno, que toda la riqueza de tu gracia sea entendida, conocida y vivida por tus hijos, para que tu reino sea extendido por toda la tierra y puedan todos aquellos que no te conocen conocer la verdad, para que ellos también sean libres a través de tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, a todos aquellos que están escuchándonos a través de este medio, pues les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima, y recordándoles que bueno, ya estamos teniendo nuestros servicios de manera presencial y aquí les esperamos. Nos vemos hasta la próxima.